Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la Mesa Redonda del Círculo de Bellas Artes, nuestra 10ª sesión ya, parece mentira, que empezamos en el mes de noviembre. Hoy es el Día Internacional de la Poesía y aunque yo no soy especialmente partidario de estos días internacionales la poesía lo comparte con el Día Internacional de la Música Antigua, que ha sido históricamente una de mis de mis cometidos profesionales. Y de ahí, de alguna manera, veo que la música antigua, en ese efecto, en ese afán un poquito utópico de recuperar la música tal y como sonaba en el tiempo que se escribió, que al fin y al cabo es una invención porque nunca se consigue tocar la música como era en el tiempo de Bach o como era en el tiempo de Beethoven mismo, al final de lo que habla esa forma de hacer música es de entender mejor el presente. Y yo creo que eso lo comparte con la poesía. La poesía mira fragmentariamente, como vamos a hablar hoy, y lo que hace al final es entender el presente de una manera general y de lo que los poetas ven en su día a día. Entonces, bueno, pues yo creo que es bonito hacer que compartan el día las dos disciplinas. Vamos a empezar con la poesía. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Es un lujo, ya sabéis que normalmente esto es poesía joven. Aquí tenemos a los seniors de los jóvenes y estoy encantadísimo de haber podido reunir a las tres poetas esta tarde aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar escuchándoles leerlo primero y luego ya entramos en disquisiciones. Primero tenemos a Angelo. Él nació en Lecce en 1986 y sus mudanzas han sido Forlì, Bolonia y ahora Málaga. Sí, pues muchísimas gracias, Carlos. Es un lujo, de verdad, estar aquí en este espacio y sobre todo compartiendo mesa con personas que admiro y que quiero mucho, sobre todo. Hablando de tradiciones fragmentarias, de lo fragmentario, quería abrir justamente con un experimento poético que nace de la unión de dos textos que me permitió la licencia de pervertir, que es mezclar a Szymborska con Rosalía. Chica, ¿qué dices? Chica, que soy la que soy. Chica, ¿qué dices? Chica, que soy la que soy. Ya nunca se me olvida. Casualidad inconcebible como todas las cosas. Otros antepasados podrían haber sido los míos y yo habría abandonado otro nido. Pude haber sido árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio, oh no, porque cuando el caballo entra a Troya, tú te confías y ardió. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes, traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero bebé, fuck el estilo, fuck el stylist, tela y tijera y ya, cógela y córtala y ya, cógela y córtala y ya, como hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos, como la cerilla al quemar, yo me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo, pude haber sido yo misma, yo me transformo, yo no me quejo, yo me transformo. En la mesa redonda no solemos aplaudir para hacer todo como una especie de... Pero vamos, pero a Rosalía hay que aplaudirle, evidentemente. Que podéis aplaudir cuando queráis, ¿eh? Simplemente lo digo para los nuevos porque nos gusta hacer que se vayan generando diálogos entre los poemas y que los aplausos no rompan ese clima. Seguimos con Laura Casillas. Nació en Pola de Siero en 1986 y ella ha vivido en Madrid, en París, en Marruecos y ahora de vuelta en Madrid. Buenas tardes. No sé si se oye así, sí, está bien. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Una alegría enorme también estar en esta mesa con Ángelo, con Luna, con Marta y anfitrioneadas por Carlos. Nos ha propuesto este juego de que no hablemos mucho y que dejemos que los poemas hablen entre sí, así que vamos al lío. Claro que cuando decimos nombres de ciudades se nos llena la boca de néctar. Bangalore, Manila, Cuzco, Baracoa,
Decimos Brasilia y tenemos flores de colores en las manos. Pero eso es porque no estamos pensando que allí hay casas rotas por dentro y varias novias tristes, la infancia de un amigo de alguien, titulares que dicen cónsul, droga, turismo, callejones oscuros y gente sin empleo, una plaza, unos gatos, una nube de humo, recuerdos de un pasado en que corrió la furia. No pensamos siquiera en los mercados en los que se acumulan móviles robados, zapatos viejos, pan. Marrakech, Asila, Chauen, Essaouira, podría decir río, bugambilia, leyenda, charco, puertas azules, azahar, azafrán. Me paro un segundo. Me digo que es urgente decidir hacia qué lado queremos tratar de inclinar la balanza de las palabras. Y por último, Luna Miguel nació en Alcalá de Henares en 1990 y ha vivido en Almería, en Niza, de vuelta en Almería, de vuelta en Alcalá de Henares, Madrid, Barcelona, y ahora ella dice que vive a caballo entre Madrid y Barcelona. Qué alegría estar aquí y qué alegría envejecer a vuestro lado. Y lo siento mucho porque son textos muy largos. Querido mío, escribir tu nombre es privilegio. Si digo tu nombre, si escribo tu nombre es para que nadie olvide el gozo que sentimos aquel verano al buscar en los diarios de escritoras muertas un motivo para desnudarnos en tu cama. Yo leía en diagonal. Tú fingías que habías acabado el párrafo, pero ninguno de los dos entendía el sentido de las palabras de Hilda Doolittle cuando se detuvo en la narración de un amor destruido. Querido mío, pensar en tu amor aniquilado es privilegio y me apacigua. A veces prefiero creer que ya no existimos, que ya no habrá cópula. Prefiero pensar que no somos nada para que nadie se olvide del gozo que sentimos aquel verano arrancando los pétalos a la rosa blanca, cocinando cúrcuma entre las lenguas, permitiendo conversar a nuestras tripas delicadas con su ronroneo de amantes. Querido mío, si hablo de ti en pasado es para tenerte más cerca. Si hablo en pasado o en fin, es para saber que en la imaginación no te extingues. Querido mío, narrar el deseo de otro tiempo es confirmar su permanencia. Creer que tu amor me ha destruido es confirmar su intensidad. Querido mío, ¿cuánto fuimos? ¿Cómo fuimos tú y yo cuando lo éramos tanto? ¿Me explico? ¿Entiendes que me desborda el sudor? Toda me invade el temblor y más pálida me vuelvo que la hierba. Querido mío, de guardar las flores de tu jardín entre las páginas de mis cuadernos, he aprendido que ninguna es capaz de soportar su color primigenio y eso me encanta. Porque cuando la flor resiste entre las hojas en las que escribo tu nombre, una nueva belleza explota. Es preferible la palidez de sus pétalos, ahora eternos contra la página, que la frescura ínfima de estar todavía viva. Ocurre lo mismo con este amor al que prefiero traducir, con este sexo al que prefiero aludir, con este nombre tuyo al que concedo privilegiado espacio en el cuaderno. Se ve tan bien tu mancha en un poema, se ve tan linda tu carne, te ves tan bueno dentro de mí, tan casi eterno contra esta página. Querido mío, repito tu nombre como una canción que se ha quedado en las costillas. Repito tu nombre como si no tuviera huesos. Repito tu nombre como si los huesos fueran algas. Querido mío, escucha. Si tu gesto ocupa mi boca, si tu sombra se adhiere a mi mente, querido mío, entiende que gemir tu nombre y hacerlo mío será una concesión a la unilateralidad. ¿Tu cuerpo o el mío?
¿Recuerdas cuando nos sosteníamos en la palabra sin conjurarla? Es como cuando el viento dobla la rama y no la parte. ¿Recuerdas cuando dibujábamos nuestro sexo en la tierra y del tronco hacíamos una hoguera y la llamábamos lenguaje? Ya no hablamos del árbol clavándonos las aristas ni del fuego que nos quemaba la yema de los dedos. Ahora que solo nos quedan cicatrices en la lengua, besamos esta ceniza para curarnos las heridas. Me dices que enterremos nuestras diferencias, pero cavar un foso es asomarse siempre a un precipicio. Reivindico mi mitad mora, la parte goda de mi genoma. Basta ya de dioses griegos que no riegan mi sangre. Reivindico un viejo primate casi en las costas de África, un pueblo que vivía aquí antes. Amo a Ariadna y a Helena, sí, pero ya basta. ¿Qué fue de las 3000 mujeres sabias de la corte andalusí? No reivindico a Pelayo, no reivindico a Isabel, no vencí en ninguno de los triunfos de la historia. No sé si habrá héroes en mi estirpe. Mi memoria instintiva se detiene en un loco y una hereje que llenaron los huecos de mi genealogía en el tramo que se pierde en los siglos oscuros. Reivindico los obreros que pueblan mi escudo de armas y las lenguas que mataron antes de que yo las pudiera aprender. Basta ya de vírgenes de óleo y de rosa y de rosae. Ya hemos tenido bastante derecho romano. No fueron mis antepasados los culpables del saqueo de El Dorado, de las casas quemadas en Brunei. Reivindico a quienes emigraron hasta aquí y a los que al desertar por amor me salvaron del limbo. Dejad ya de pintarme un pasado de grandes avenidas inconfundibles, rectas, limpias. Dejad ya de decidirme apellidos ilusos. Mi memoria rastreará mi linaje enredando callejas. Rehilará 100 recuerdos elegidos para un futuro justo. Ello Kisono. Por la mañana abandono mi sexo. Al atardecer vuelvo, cuando me desnudo para entrar en la ducha. Mi madre siempre dice que tengo los hombros de mi padre. Con el vaho en el espejo, el contorno es más ancho, más generoso. Dibujo una línea recta con los dedos y con la mano la deshago. En los ojos guardo la tristeza de las muñecas que jugaron a ser hijas y que mis padres acabaron regalando. El agua fría metrea mi cuerpo. Escondo el pene entre las piernas. Mamá, ¿a quién me parezco? Querido mío, en respuesta a tu maestro dijiste que pensar no es solo hacerlo contra alguien, sino también con alguien. Yo quiero creer que en el proceso de la imaginación, que en el intento del poema o en la entrega del cuerpo enamorado hay un mecanismo parecido, un ritual que nos invita al cortejo. Como tu mano trenzándose a la mía por debajo de las mesas de enero, o como la rima arcaica de tus ídolos salpicando este pequeño libro que a comienzos de junio decidí juntar para ti a la manera de Ezra. Querido mío, siempre supe que existir era hacerlo con alguien, pero no fue hasta muy tarde cuando me di cuenta de que existir contigo alumbraría mi pensamiento, casi tanto como cuando éramos jóvenes y existir contra ti avivaba mi deseo. Querido mío, ahora que estamos en paz, te ruego que adores mis palabras de asombro por débil que yo sea, porque siempre lo bello es fuerte, y con vehemencia pensarte me confirma
querido mío, yo aborrezco la distinción entre literatura y vida. En mi credo, autora y obra son siempre la misma cosa, o lo que es igual. La poeta no podría existir sin su circunstancia, o lo que es igual. Mi pasión no podría madurar sin tu hermosura, o lo que es igual. He juntado un pequeño libro para ti, que recoge las palabras más queridas que fui capaz de germinar durante el verano. Algunas creerás que las tallé con espinas, otras no sabrás apreciarlas hasta que al fin se hayan secado entre las hojas que te presto. Pero sé que un día muy lejano al rozarlas reconocerás mi pálpito y encontrarás en ellas el dulzor de quien tiernamente te pensó, pues contigo y contra ti te amaba. Un juguito, ágil pétalo enmudecido entre para siempres, no sé, piénsatelo. Mi cuerpo, este magma de folículos y colores y esmaltes y formas combinadas. Mi cuerpo, este alarido en el que habitan hongos y bacterias y arañas diminutas que se aferran a la vida con más ímpetu que yo. Este cuerpo mío que se expande y se malgasta y se defiende inútilmente de la muerte, que se curva y se retuerce y se inflama y se calienta y que suda y es amargo como el cuerpo de mi padre. Este cuerpo que es herencia tan poco fortuito, nariz italiana, vientre hondo, labios carnosos, ¿por qué? ¿Por qué no se ha ordenado como el tuyo, madre? Debería haber algo maleable, en lo más profundo algo tierno, salvaje, vaporoso, una dulce zona franca para este deseo, como cuando mi boca tenía la forma de tu pecho y no te odiaba, porque te he odiado tanto. He odiado tu piel, tu olor, tus manos, el timbre de tu voz, tu forma de andar, tus besos, tus besos, tus besos. Te he odiado tanto, madre. Siempre quise parecerme a ti. Venid los justos de acción y de omisión, los limpios de alma, quienes tienen sucias las manos de cavar cimientos. Que vengan como entonces, como siempre, el poeta de la tribu y la cocinera de las fuerzas de los mártires, los de la palabra exacta, los del abrazo presto. Venid. Venid aprendices de lo mismo y admirados maestros, desconocidos compañeros de parecidas luchas, las profetas, las insultadas, las inocentes. Venid las otras mujeres del corazón que amo, primeras a las que salvar si se hundiera este barco, los imposibles camaradas del insomnio con quienes discutimos encendidos los leves matices de lo improbable. Venid. Quienes compartís el sueño y las penurias que arrastra el sueño, venid. Como entonces, como siempre, venid hermanas del abismo y de los brotes, que está el cielo preñado de un presagio negro, y sea para vencerlo o para caer, mejor será que estemos cerca. Pues ya veis qué maravilla tenemos aquí reunida esta tarde. Siempre me pasa en estas mesas y no hay la mejor forma de contar lo que siento cuando siento a tres poetas interactuar entre ellos. Al principio de Suite Française de Irene Nemirovsky del año 40-41 hay una frase preciosa que dice: en cuanto al Sena, parecía concentrar en sí mismo todas las luces dispersas y reflejarlas centuplicadas como un espejo facetado. Esto es un poco lo que nos pasa en la mesa cada martes que estamos aquí. Quiero introducir a Marta García Miranda, es nuestra figura ex máquina de hoy. A partir de ahora tú ya puedes intervenir cuando quieras, sumarte a la conversación. Ella nació en Madrid en 1973 y no tiene mudanzas, al menos fuera de la ciudad. Vamos a
me gustaría haceros una pregunta un poco, no lo hemos preparado, hemos hablado un poquito antes, pero no he preparado lo que os voy a preguntar, y es, ¿en qué momento, como poetas, se os rompió la tradición? Vale, yo no sé si puedo decir momentos temporales, pero sí sé que hay dos momentos. Uno tiene que ver con el viaje y con darme cuenta de que la tradición que yo había aprendido era solo una y que había otras que también podían formar parte de la mía. Y otra tiene que ver con el feminismo y con darme cuenta de que en la tradición que me habían enseñado faltaba como mínimo la mitad. Quizás mi ruptura está un poco en esta línea, porque básicamente cuando mi padre murió, tenía 11 años, de repente me di cuenta, soy hija única, y me di cuenta de que mi madre estaba haciendo cosas que se supone que no tenía que hacer una mujer. Entonces creo que en ese momento me di cuenta de que algo estaba fallando y no era mi madre. Entonces creo que ese fue un momento clave para mí. Yo es que nunca, no sé si alguna vez he seguido una tradición hasta ahora. Es decir, yo nunca me he preocupado por la tradición, quizá porque he sido criada en una casa poco tradicional, en la que de hecho se me invitaba, tengo el privilegio, ¿no?, de haber crecido en una casa en la que se leía mucho y en la que se investigaba y se experimentaba mucho, por decirlo de alguna manera, y no creo que yo, incluso como escritora, me haya preocupado jamás por la tradición hasta ahora, hasta prácticamente mi treintena, en la que me he dado cuenta de que me falta una tradición a la que acogerme también. Y es ahora cuando estoy descubriendo muchas cosas. Y la siguiente pregunta es un poquito también para pillaros por sorpresa, pero ¿puede un solo poema crear tradición? ¿Os ha sucedido que un solo poema se ha convertido como en un motor que ha generado muchísimas otras lecturas o muchísimas otras corrientes estéticas y que os ha llevado a configurar una propia tradición, una tradición personalísima vuestra? Bueno, tirando un poco por lo que he dicho antes y con descubrimientos tardíos pero fecundos, y además como la he citado antes, a mí leer Eros de Hilda Doolittle simplemente eso me llevó a buscar cuántos poemas hay en el mundo cuyo título sea Eros. Y solo a partir de eso ya podría decir que la nueva tradición a la que me quiero acoger, ¿no?, es esa, ¿no? Entonces, sí que puedo decir que de vez en cuando me ocurre como con el descubrimiento de ese poema, que no sé si a vosotras os pasa, ¿no?, pero que de repente alguien o algo, una película, un poema en este caso, algo, ¿no?, una persona, abre un mundo en el que de repente quieres buscar todos los hilos y todas las ramas de árbol y conocerlo todo, ¿no? Esa pasión por conocerlo todo de un solo tema o de una sola palabra o de un solo Dios, en este caso. Pues sí, lo que pasa es que a mí me ha pasado más que con la lectura, con lo performativo, me ha pasado tanto con el teatro, cuando de repente veía una obra de teatro, por ejemplo, de Peeping Tom, que es un grupo de Bélgica que me fascina, y de repente decía, ¡buah! Estoy experimentando algo muy cercano a lo que podría experimentar después de leer un poema, ¿no? Para mí hay algo fundamental que más que es un poema o algo en concreto, que tiene que ver con el asombro. O sea, lo que me asombra y lo que me hace pensar, usar unos códigos que suelo usar en mi vida cotidiana de otra forma, pues a partir de entonces pues sí que he podido, digamos, pensar lo poético de otra forma, y me ha llevado también a una práctica poética distinta. Y pues tiene que ver sobre todo con eso. Por ejemplo, Peeping Tom puede haber sido un ejemplo muy claro en mi juventud, y más tarde el arte drag. O sea, el arte drag me ha llevado a pensar a cómo la palabra de repente en el poema te está
tiene esta capacidad plástica de llevarte a un universo o a un significado nuevo, también como el arte drag desde la práctica de el maquillaje y la propia percepción del cuerpo, que es una ficción, pues me puede llevar a asombrar. Un poco ha sido así. Muy en la línea de las dos también, creo que más que destacar como algún texto en sentido amplio que haya podido como convertirse en un manantial muy presente, sería esa posibilidad de ir abriendo cada vez más ventanas, ¿no? Si algo tiene de transformador lo que en un momento dado se aprende respecto a la tradición, es que si lo que se nos venía enseñando es que solo había una y que había como esa línea que seguir, ¿no? y ese camino donde estaba lo que era adecuado y que todo lo que quedaba fuera era periferia, creo que lo que nos une a quienes estamos charlando hoy y seguramente a muchas de vosotras y vosotros es la idea de que para nada, ¿no? De que la tradición más bien sería una gran sala abierta en la que cuantas más mejor y cuanta más abundancia, más rica será la conversación. Entonces, cada uno de esos descubrimientos en los que nos vamos encontrando un poema, una performance, una conversación, una música, un personaje que de pronto se convierte en fundante y con el que incluso puede ocurrir esto de aquí tengo una ancestra que no conocía, o sea, como que ese momento en el que lees y dices, ¿cómo puede ser que yo haya estado escribiendo en determinada línea sin haber leído esto en lo que me reconozco tanto, ¿no? Que eso también nos hace entender de cuántas maneras nos llegan esas corrientes y esos ríos, ¿no? Entonces, para mí lo que es definitorio es eso, saber que cada día alguien nuevo puede entrar en esa sala de la conversación y ojalá que así sea, ¿no? ¿Y percibís contradicciones internas en vuestra tradición fragmentaria o suele estar...? Sí, por supuesto, o sea, sí. Y además creo que la contradicción, que en cierto modo es algo que ligo también al tema del fracaso es algo que por supuesto el sistema neoliberal, ¿no? nos enseña a sentir vergüenza o a no manifestar, a esconder. Y creo que la contradicción que tiene que ver también con una madurez también de pensamiento es fundamental para poder entablar un discurso, un diálogo, sobre todo, y sobre todo para desarrollar una mirada empática. Y creo que una de las cosas que más he aprendido desde la literatura, desde la lectura y desde estos momentos es justamente desarrollar una mirada empática hacia lo otro y no necesariamente tener esa siempre necesidad de tener que conseguir codificar, descubrir y entender lo otro. O sea, que es posible una mirada empática sin necesariamente entenderlo. Entonces, el tema de la contradicción en este proceso de desarrollo de mirada empática creo que es fundamental. Voy a citar a Sara Torres. Ella siempre habla de la contradicción. Ella, bueno, para quien no la conozca, que supongo que todo el mundo la conocerá aquí, ella es escritora muy activista en el tema de los afectos, de las no monogamias, del tema lésbico, queer en general, etcétera, y una de las mayores recuperadoras de autoras ninguneadas por el canon, por la tradición, ¿no? Y muchas de ellas pues bisexuales y lesbianas, ¿no? Y ella misma, que ha escrito una novela recientemente que se llama Lo que hay, donde trata el tema de los amores y demás, y donde además hay muchas escenas, por así decirlo, pues sí, eróticas y calientes, etcétera. Ella misma dice que parte también de una contradicción, porque ella cuando escribe sobre el cuerpo de la mujer se siente un macho, porque la mayoría de sus referentes con los que ha crecido son machos escribiendo sobre el cuerpo femenino. Entonces ella decía, ¿no?, que en un momento dado también de su escritura necesitaba negarse a escribir eróticamente sobre otras mujeres porque sentía que le estaba dando porno gratis también al lector macho, ¿no?
precisamente porque ella había aprendido a escribir sobre otras mujeres que no eran ella misma a través de los machos. Entonces, me interesaba mucho esta contradicción y me parece que ella la resuelve muy bien, ¿no? Y me parece que pronunciar la contradicción ya nos hace buscar nuevas maneras para salir de ella, pero no negarla, no negar nuestros errores, no negar nuestras contradicciones, sino ponerlos sobre la mesa y también decir, yo escribo desde esta contradicción. Y esto es controvertido, ya os he llamado los seniors de los juniors, pero de alguna manera, lo vuelvo a repetir, pero me gustaría... de alguna manera vosotros habéis abierto el camino a que eventos como este sucedan y que haya una gente que ha nacido pues, unos cuantos años después que vosotros, muy activos, publicando, teniendo un montón de actividad. ¿Os sentís vosotras mismas parte, ni que sea fragmentaria, de una tradición a la que todos estos poetas jóvenes, entre los que hoy tenemos bastantes aquí, se han podido acoger o se han podido ver reflejados en algún momento? Pues mira, a esta pregunta incomodísima, esto de los seniors de los juniors nos tiene un poco trastornadas. No, a esta pregunta incomodísima yo voy a responder celebrando lo que hacen mis dos compañeras de mesa. Porque estamos hablando de la tradición como si fuera una cosa que se hiciera sola y se hiciera desde las ideas. Pero la tradición como se hace es generando espacios para lo colectivo. Y Luna y Ángelo son dos ejemplos maravillosos de cómo no centrar el trabajo en la propia obra, sino en abrir hueco para las demás, con las editoriales que han llevado, en las que han trabajado, con los espacios de compartura de libros, de conversación, de lectura propia y ajena, con los talleres de escritura, con todo esto, ¿no? Es así como se hace un camino común y colectivo, igual que vosotras, muchas otras, y por suerte cada vez más también, ¿no? Entonces, sí que creo que lo importante está también ahí, en que abrir la puerta no es para llegar una, es para que lleguemos muchas. Citando a amigas y a referentes, alguien que podría estar por edad también en esta mesa de los... Antes éramos los emergentes, de hecho tú y yo coincidimos en Cosmopoética como emergentes. ¿Hace cuántos años? Pues 2008 o así, ¿no? O sea, 2009 y tal. Es decir, verdad, como verdad. que si ya fuimos emergentes, ¿ahora qué somos? O sea, como somos tamames. Depende O si sea, va no. Ya, claro, ¿no? O sea, veo como la espuma ya no hace blues, ¿sabes? O sea, es como que sientes algo muy chungo ahí, ¿no? En plan, la concha con la Venus en medio ya no somos eso, ¿no? Ya somos la concha, ¿no? O sea, bueno, en fin. Pero la cosa es que citando a otra concha, Me encanta. citando a Elena Medel, una imagen que me gusta muchísimo que tiene ella y que además me hace pensar en ti también, en tu trabajo como activista, o sea, en tu trabajo como, no sé si eso es compatible, o sea, en tu activismo. El otro día te veía en el 8M sujetando la cuerda, ¿no? para el grupo no mixto, ¿no? Y como sosteniendo la cuerda para que muchas mujeres pudieran estar a gusto, bien. Elena Medel tiene esa imagen de la cadena, ¿no? De dar esa cadena de piel y de manos, ¿no? en la que, según ella, lo hermoso de su trabajo como editora y como autora es dar la mano a la que estuvo antes y de la que a lo mejor ya no se acuerda la gente porque tiene canas o porque ya no es joven y ya no es guapa y entonces ya no la publican tanto, ya no le hacen tantos reportajes, dar la mano a esa que nos sostuvo y dar la mano a la que viene, que está creciendo, que está emergiendo, y hacer entre todas esa cadena, ¿no? Y eso esa imagen a mí siempre me gusta mucho y siempre que puedo la cito. Sí, es verdad que además creo que sale de una forma totalmente natural porque tiene que ver también con nuestra forma de entender, ¿no? Lo poético, de entender la literatura sobre todo, y creo que algo que quizá nos pueda, ¿no? Que tiene que ver un poco con nuestra forma de pensarlo, es romper con la idea de la generación, romper con la idea de que los poetas jóvenes son una idea de futuro y casi olvidar, ¿no? de su trabajo en el presente. Entonces creo que tener esta escucha abierta y tener esa forma de entender la literatura pues ha conseguido
sobre todo crear dinámica también de entendimiento, de escucha distintas con respecto a la que se nos ha impuesto. Porque lo que dicen muchas veces, como la tradición parece que es algo que está, pero está aquí, está presente y la cuestión es poder pensar, como por ejemplo he deducido de muchos poemas tuyos, ¿no? Otra forma y otras posibilidades de miradas, que creo que es fundamental. Entonces, aquí estamos, en la espuma o, o debajo, buceando. Se nos ven las burbujitas de oxígeno. Somos sirenas. Somos sirena, maravilloso. Eso. Eso es más bonito. Muy bien, pues podemos seguir leyendo la segunda ronda de poemas si queréis. Un hombre, un paisaje y la pasión eran todos los materiales necesarios para la empresa novelística según Delibes. Un hombre, un amor y el ambiente, precisaría Chacel más tarde. Un personaje, un conflicto y la tierra, de acuerdo con Umbral. Pues todos ellos acapararon el yo, literatura de lo vivo, recuerdo tangible de cuanto la memoria posee. ¿O a quién pertenecen los recuerdos? ¿Tiene dueño la memoria alzada? ¿Puedo poseerte yo, vívida reminiscencia de tu labio? Lo tramaré así, siendo ligera pero sensata. Una mujer, una biblioteca, el deseo. Todas nosotras, Ícaro, lo entendemos bien. Intentábamos alcanzar el amor y acabamos siempre con las alas quemadas. Tenía para ti toda la audacia, mejor que esdrújulas. Una mujer, una biblioteca, ternura. Follamos requete bien. ¿A qué ritmo es conveniente ir abriendo las dulces y pesadas puertas del corazón? ¿Cuándo la puerta del cuerpo? ¿Cuándo la puerta de casa? ¿Cuándo la puerta del jardín secreto? ¿Cuándo la puerta de las palabras que no se evitan a sí mismas? ¿Cuándo la puerta que da a otra puerta, que da a otra puerta? ¿Cuándo la puerta del ¿quieres quedarte otro rato? ¿Cuándo la puerta de la historia sagrada? ¿Cuándo la puerta de los sueños comunes? ¿Cuándo la puerta del llanto? Imprescindible es, sobre todo, que estén cerradas las que han de estar cerradas. No vaya a haber corriente. Desear la sed, el cristal de la mesa rebosando agua. Debería ser un manantial la infancia, debería saber colmar, debería desbordar y golpearte la cara y los muslos y la esquina de la boca. Debería saber arrastrarte y tumbarte en el huerto, donde crecen las fresas en arbustos feos y pegajosos, donde se enreda la vid, que se insinúa en los labios con la bondad del fruto, donde las gallinas también te picotean la cara para que aprendas el apetito. Debería estar todo orientado hacia ti, todo amontonado, todo bello y confundido hacia ti, las nubes, los árboles, las espigas inclinadas hacia ti. Debería la tierra saberte picar el cuerpo entero, insistir y fijarte las manchas de fango. Debería el cielo calentar en la infancia y la urraca ansiar el brillo en tus ojos, el brillo en tu frente mojada, y sin embargo hoy el horizonte es una línea que se tuerce. El vencejo se ha estrellado a tus pies, no puede volar. Tú te acercas, le ofreces una mano, pero lo traspasas. Desde el suelo alguien te mira ferozmente en las pupilas y eres tú. Mírame.
Desde que la vida empieza, solo vemos las cosas acabarse. Me recordarán por el arrebol. Te recordarán por la mirada cristalina. Un hombre, una mujer, el apego. O como escribió Chacel, si oyes los jazmines, corre a través de ellos. Porque una flor no se fulmina tan fácilmente. Una flor no se humilla. Parpadea en su desintegración. Nosotros también me echaré novia, aunque tú me seguirás faltando. Alto y soberbio. Si escuchas la boca de los lirios, mírate en mi vida, no te me acabes. La manada, San Fermín y violación son tendencia en la versión española de Porntube. Público 30 de abril de 2018. El niño adolescente que abre Porntube en una ventana de incógnito no está pensando en la muerte. Pulsa el ratón con insistencia para que se cargue el vídeo y espera. Abre. Los muslos inmaculados se toca con la mano izquierda. En la pantalla, una mujer gime en bucle rodeada de 5 hombres. Mantiene los ojos cerrados, pero en eso el niño no se fija. Con él crece el número de visitas. El niño suma a otro niño, a miles de niños su soledad. Acepta las cookies con la fe ciega de quien acepta una Eucaristía. Se siente parte de una comunidad, de un todo, un solo ojo polifemo, una navaja que penetra a la misma mujer. El niño que abre Porntube en una ventana de incógnito y que ve a una mujer rodeada de 5 hombres y que no está pensando en la muerte y que no ve en esa escena un entierro algún día me venderá el pan. Me pedirá la documentación, me llevará a casa en el autobús, firmará sentencia, chasqueará los dedos, deseará escupirme cuando oiga hablar de mí en femenino. Me mirará siempre, siempre, con ese destello de navaja en el código binario de sus ojos. Deserté de un hombre para luego dejar entre la colada los pijamas de otro. No pretendía sustituir. Lo que anhelaba era el misterio, o tal vez franqueza. Despedí mi historia para llenar mi casa de chicas desnudas, los chichis al aire, aunque sensatas. Deserté en parte por ellas, en parte por ti. A veces guardo con ropa sucia tus calcetines perfumados. Una y otra vez, un jabón tras otro, finjo así presencia, cuido de nuestro ambiente, sacio en el paisaje, un ansia de varón. Éramos reacias al GPS, pero hubo que admitir al fin que daba unos consejos estupendos. Tome ahora la primera salida, por ejemplo. Por favor, trate de mantenerse a la izquierda. Nos decía a veces que íbamos por un camino inexistente. Recalculando ruta, recalculando ruta. Bueno, eso es muy actual. Vamos, rabiosamente actual. El diputado S. Rodríguez de Vox dijo que la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática hay que cerrarla, fumigarla y acabar con todas las garrapatas, cucarachas y chinches que habitan en ella. Control de plagas. Esa cucaracha que anda sobre el crujido vasto de tu falsa madera, mírala, podría ser tu peor pesadilla. Podría, por ejemplo, encontrar tus labios abiertos, colocar sobre tu lengua sus huevos silenciosos para que eclosiones luego en tus vísceras, plantar dentro de ti su bandera,
Su boca virulenta busca alimentarse con el pan de tus ojos. Nunca antes había tenido tanta hambre. Ofrécele tus pupilas mientras duermes. Quiere infectar las aguas dulces de tu memoria con sus patas sucias y judía y maricas y travesti y pobres. Deja que se arrastre por el techo de tu habitación y busque la caída perfecta y te alcance y te coma el rostro y te devore. O si no, aplástala con tu puño o tu palma abierta, pero tócala. Pero tócame, su sangre es transparente, la muerte que te ofrece es limpia, cristalina, es como la historia se olvida. Aorta, Bálano, Castro, dices, eruditeces, fatal, galópame, hiere, intencionadamente, jode. ¿Qué? Lames la luna, muy nívea, ñaca, ñaca, opinas poemitas, ríndete, sé sincero, tienes una violeta. ¿What? Oxitocina y hiedra, zarandeándome. Ni nunca, ni siempre, ni ninguna palabra trampa para este tiempo puro, como un cometa desatado de su constelación. Solo hábiles contornos desdibujados, firmes fronteras fugaces. La felicidad borrosa de un miope que despierta en la cama con alguien. Si pudiera asfixiarme, me asfixiaría con una brizna de luz. Pero los doctores llevan siglos equivocándose. El corazón se sitúa más bien a la derecha. Tiendes siempre a posturas conservadoras. No sé por qué, pero he visto más de 1000 ejemplos. Lleva a la gente a decir casa, mío, patria. El corazón no tiene sitio fijo, pero tiende, ya digo, a la derecha. No importa lo que pienses, él cree en la propiedad y llora por celos, busca estabilidad, lo olvida todo por una certeza falsa de calor. Defiende el país, la familia y en cuanto te descuidas se lanza a veleidades con anillos. Y hay nosotras, siempre en lucha por demostrar que sigue estando, como afirman los latidos, a la izquierda. Contorno de tu mano estampada contra mi glúteo. Revoltijo de bugambillas. Quisiera retenerlas. ¿De cuándo me equivoqué de bar? Yo soy de esa clase de amigos que siempre pide otra ronda en los bares. No tengo hijos, soy el hijo único de una dinastía de bastardos que se llena el estómago y se autodestruye. Mis amigos, sin embargo, son padres, de esos que buscan una excusa para volver tarde a casa. Siempre me invitan a otra, nunca quieren que me vaya. Ellos me miran y 100 veces me cuentan 100 veces lo difícil que es, la suerte que yo. Ellos no ven las hormigas que trepan por mis piernas, no las ven, beben tiempo con su boca de padre, tragan tiempo con su saliva de padre y yo me vuelvo cada vez más pequeño y sus hijos cada vez más grandes. Y con 40, con 50 volveré al mismo bar de la esquina y entonces los que hoy son niños se preguntarán ¿por qué tantas hormigas en mi boca? ¿Por qué el hijo de sus padres, el amigo de sus padres, se sigue viendo joven?
Con 50, con 60, ¿quién me llevará a casa? ¿Quién guardará mis huesos bajo la sábana? Con 60 quizás, con 70, ¿quién contestará a mis preguntas? ¿Quién me dirá lo difícil que es la suerte que yo, cuando un día me confunda y pida otra ronda frente a la sola luz de mi nevera? Pues introducimos a Marta García Miranda, que vamos a hablar un poco, ya que estamos hablando de tradiciones fragmentarias. Bueno, el papel de la prensa en todo esto, tú como periodista cultural, pues me gustaría que propiciaras una charla con ellos para ver cómo la prensa cultural trata, maltrata o ensalza a la poesía. Hola a todos. No sé si esto va. A ver, hola. Bueno, como desde este lugar ex máquina en el que me encuentro, que es como una especie de invitada del palco de invitados de la moción de Tamames hoy, así como de observadora, hoy tengo unas cuantas cosas que contaros y que deciros y que preguntaros después de escucharos, que tiene que ver con la idea de tradición y que yo creo que después de escucharos y de esa primera charla del principio, en vuestro lenguaje tiene más que ver con la idea de comunidad. Y a mí eso me interesa mucho porque tiene ahí una posición política y una mirada política sobre lo que nos pasa y desde un punto de vista colectivo. Y bueno, rechaza de alguna manera ese afán, y ahora enlazo con el periodismo y con los medios, ese afán de los periodistas y de los editores y de los jefes de sección de hacer como grupitos, ¿no? El boom de tal, la generación de tal, el grupo de tal. Bueno, no deja de ser artificial. Son conexiones que uno busca y Laura lo sabe, y tú también, Luna, como para venderle temas al editor, que te los compre y que te los pague y ya está. Fenomenal. O sea, y así nos vamos retroalimentando, pero yo creo que generamos ahí cosas que luego no permanecen, no perduran y no tienen mucho sentido. Y me parece que luego hablamos de los booms artificiales y falsos e impostores, pero me parece que os habéis escaqueado muchísimo. Cuando Carlos os ha preguntado por la tradición, habéis hecho ahí un juego, un movimiento sexy, pero muy colectivo los tres, y me ha gustado mucho porque me parece que el diálogo con la tradición es prácticamente inevitable cuando uno empieza a escribir, pero desde cualquier lugar, desde el periodismo, desde la poesía, desde la narrativa, desde el lugar que sea. Uno, bueno, al principio plagia, al principio imita, luego se enfrenta, luego se confronta y luego encuentra un camino propio que tiene que ver o no con eso de lo que uno ha leído y ha observado y se ha nutrido y se ha alimentado, ¿no? Me parece que eso no lo habéis explicado. Y a mí me gustaría escucharos hablar de eso, de qué tradición venís, a qué tradición con qué tradición os confrontáis, a cuál os reveláis y luego qué tradición entendida como comunidad habéis construido gracias a vuestra obra y en vuestra poesía. Ya. A ver, es que, claro, depende también de qué entendamos por tradición. Yo cuando hablaba de la tradición negada es precisamente pues aún sentarse a estudiar a X clásicos de la poesía y honrarles, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que si pienso en la palabra tradición y la llevo a mi terreno, tradición también es familia y es grupo de amigas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un acto en el que normalmente hay personas 10 años menores que nosotros rezando poemas, ¿no? Yo vuelvo a esa edad que tiene la gente que suele tener los que reciten aquí, ¿no? Y me encuentro con un momento en el que Internet era la prehistoria del Internet que tenemos ahora, en el que publicar en editoriales afamadas o convencionales o acceder a ciertas publicaciones era a través de premios y a través de códigos que se escapaban también de lo que alguien joven, alguien primerizo, alguien emergente quería hacer.
pero con lo que nos veíamos obligados a conversar. Entonces, yo tengo la suerte de estar en esta sala, por ejemplo, con Laura, sentada al lado de Laura, con quien yo creo que pertenecemos a ese momento también de los blogs y de repente ver que lo que nos ofrecían las editoriales distaba mucho de lo que podíamos hacer nosotras en Internet. Estoy hablando incluso de antes de Facebook, o sea, imagínate, o sea, la gente va a decir, Dios mío, esta persona tiene 300 años, ¿no? O sea, antes de Facebook incluso, ¿no? Tenían 20 años y estaban locos, era un Tumblr. ¿Y qué es Tumblr ahora? Nada, es polvo, ¿no? Y pues eso digo, ¿no? Que para mí generar, o sea, la idea de tradición o a lo que yo, esa generación o cosa a la que yo me acojo en este momento es también como el primer momento de experimentación en Internet. El primer momento de ver qué herramientas tenemos para hacer otras cosas distintas a las que se nos imponen desde Hyperion, Visor, DVD, que ya ni existe, y ya. Y entonces, para mí, el significado el malo de tradición significaba tienes que escribir poemarios en donde todos sean en decasílabos que sumen 400 versos y que los títulos no sobrepasen las 3 palabras. Entonces, cuando tú tienes 10 y pocos años, en mi caso pues yo tendría 15 o así, y de repente parece que para poder yo acceder al mundo de la poesía tengo que ceñirme a unas reglas tales como esas, pues yo a lo mejor quiero rechazar eso, y ya que tengo la posibilidad de abrirme un Fotolog, un MySpace o un blog en el que cambiar las cosas, pues intento cambiarlas también, ¿no? Y por eso digo que para mí el rechazo de esa tradición, es que tampoco es tradición, de esa manera de hacer, y de acceder al mundo de la poesía, viene a partir de ahí, ¿no? Y por eso digo, ¿no? que tantos años después poder seguir coincidiendo con esas personas también me parece hermoso, porque aunque hemos tenido caminos muy diferentes, hemos seguido, como he dicho antes, envejeciendo juntas. Pues yo me sumo un montón a lo que está diciendo Luna, y te agradezco que incidas en la pregunta, Marta, porque creo que quizá, y no sé, corregidme si me equivoco, no ha sido tanto voluntad de escaqueo, que podría haberlo sido, pero no lo ha sido, sino que de alguna manera es algo como que damos muy por hecho, ¿no? Que quizá que esto que no le demos tantas vueltas, igual está mucho en nuestra inercia, y es por eso perfecto que nos hagas la repregunta para que tengamos que entrarle, ¿no? Yo, igual que Luna, creo que no tenía una noción de lo que era la tradición que hubiera podido así como codificar, y esto también nos llevaría a pensar pues cómo se nos enseña la literatura, qué nos queda de lo que se nos enseña y demás. Y igual que para ella, aunque probablemente con un resultado muy diferente, lo que entendería como tradición de partida sería algo así como las obras que había en las estanterías de la casa de mis padres, ¿no? O sea, lo que lees cuando no eliges tú, lo que lees cuando es lo que está disponible. Y en eso, pues creo que sí podríamos soltar una serie de nombres que formarían parte de nuestra tradición compartida, y esos nombres pueden ser Lorca Machado, Miguel Hernández, y también pueden ser Gil de Viedma y Ángel González, y un poquito más, pero en poesía no mucho más. Quizá en novela sí, pero igual en poesía por ahí andaríamos, ¿no? Eso, evidentemente, hace una construcción de cuál es la voz de lo poético y cuál es la voz de la poesía que te traes contigo cuando empiezas a escribir. Y no es muy difícil darse cuenta de que, para empezar, esa es la voz de un hombre de mediana edad. Yo siempre blanco y con un poder adquisitivo determinado, ¿no? Yo siempre cuento la misma historia, que cuando yo empecé a escribir poemas con 15 años, de dar vueltas en el parque de mi pueblo de Asturias, yendo ahí a comer pipas con mi amiga Rebeca y ver si veíamos a la persona que nos gustaba salir de su casa, yo esos poemas los escribía que parecían canciones de Sabina. Y ahí había whisky y movidas que no estaban en mi mundo, ¿no? Y de eso se trata también, que te tiras un rato largo escribiendo así.
y que eso lo que quiere decir es que tus vivencias, tu vida, tu voz y tu mirada sobre el mundo no tienen hueco en la poesía. La poesía es eso y lo que tú haces son tus cositas. Y hace falta leer a otra gente, y al leer a otra gente se llega conociendo a otra gente, haciendo amistades y abriéndote a las bibliotecas de otras personas, ¿no? Para que vayas viendo que muchas otras vidas también tienen hueco en la literatura. Y eso va muy de la mano, y ahí me reconozco también mucho en lo que decías, Luna, con que lo que desees para tu propia escritura dejen de ser unas determinadas cosas, ¿no? Y esto también nos puede pasar en el periodismo. ¿En qué momento lo que entendemos como que te vaya bien la cosa ya no es publicar en esos 3 sitios que te habían dicho que eran los adecuados, sino en donde tú sientes que tus palabras encajan y que encontrarán también a quien quiera escucharlas, ¿no? Y dentro de esto, solo otra cosa que quería yo también señalar, de qué me pasa a mí cuando empiezo a hacerle preguntas a esa tradición que quizá ni siquiera sabía que era una tradición, que tiene precisamente que ver también con el componente político de la escritura. En el tipo de tradición poética que habíamos heredado había como una dicotomía completamente falaz entre o que hacías buena poesía o te ocupabas de lo político. De algún modo, si hablabas de las cosas que te pasaban en el mundo y el tiempo que te tocaba vivir, tenías que escribir sin hacerte preguntas sobre el lenguaje, sobre el estilo, sin investigar y sin tener veleidades estéticas, por así decir. Bueno, eso fue una mentira que heredamos y que afortunadamente no nos creímos, y que ahora mismo las costuras de las estructuras del mundo y de cómo concebimos lo que nos rodea se están reventando desde todas las estéticas, desde todos los estilos y desde voces de lo más variado, ¿no? Y para mí esa es como también una de las rupturas de la tradición más importantes. Esa, y que lo hagamos desde la amistad y desde lo colectivo, que es como lo precioso de lo que nos pasa también. Pues, claro, yo también estoy muy en línea con lo que habéis comentado, y un pequeño apunte, ¿no? También cuando hablamos de la tradición y tal, es que cuidado, muchas veces, quizá en nuestra generación, no me gusta hablar de generación, pero digamos nuestras vivencias también tecnológicas, el problema de la tradición es que no eres consciente de ella. O sea, que estás creando, estás imaginando desde una tradición heredada, y parece que tu forma de ser, tu forma de expresarte, tiene que ir hacia un lugar, porque no existe la posibilidad de imaginarse desde un lugar otro, un lugar diferente. Creo que uno de los grandes de los grandes avances que se ha hecho con la tecnología es justamente romper con esta voz, porque se han creado un montón de periferias que de repente se han convertido en pequeños focos, en pequeños centros, desde justamente Tumblr. Yo, que claro, aún no estaba en España, pero recuerdo perfectamente que una de las primeras lecturas, unas primeras antologías a las que me acerqué fue justamente la de Tenía 20 años, estaban locos, y de repente como me voló la cabeza, porque era como, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es poesía? No, me preguntaba, porque mi forma de pensar la poesía, mi forma de estar en la tradición estaba tan sumergida dentro de ella que no podía imaginármela. A mí me pasa algo distinto, que claro, yo no vengo de la literatura, y la verdad que yo no leía mucha poesía antes de escribir, que es terrible, pero es así. Y para mí una de las primeras voces que he conocido ha sido María Eloy García, y en concreto el libro Cuánto dura cuánto, que había publicado El Gaviero. Y allí de repente se me abre, ¿no? Otra. Entonces, tener como tradición a María Eloy es como mucha suerte. Es tener mucha suerte, porque de repente es ya empezar a pensar la poesía, empezar a pensar el acto creativo desde otra forma. Y sobre todo, la posibilidad de escribir desde un idioma que no es el tuyo, y desde esta falta de conciencia también de las reglas. Porque yo sigo cometiendo errores y sigo teniendo quizá una plasticidad del idioma. Es como cuando eres niña, ¿no? Que juegas y te atreves porque no conoces las reglas, entonces a veces las rompes sin querer. Y eso es algo que estuve hablando con Chantal Maillard justamente de este tema, y me decía justamente,
que muchas veces la forma de abordar el poema desde la inconsciencia, desde esta falta de conocimiento de la regla, te da esta posibilidad de romper con la tradición, por supuesto de una forma totalmente fortuita, porque yo no quería romper con la tradición, pero sí que de repente me podía imaginar desde este lugar, no sé. ¿Puedo hacer otra? Venga, otra fácil. Cuando escribís en ese lugar desde el que escribís, y pensando también en la idea de tradición, entre comillas, ¿vale? O sea que ya le hemos puesto muchísimas comillas durante esta tarde, ¿no? Pero pensáis, si lo pensáis, que es muy posible que no, pero cuando escribís, ¿estáis pensando en el futuro, en esa idea de trascender, que también va asociada con la creación, ¿no? De alguna manera, de una forma más o menos solemne, de forma que te tomas más o menos en serio, o al contrario, estáis pensando en que vosotros también seréis los referentes de esos otros de 20 que están aquí sentados o que están en su casa? Esa idea de legado, de escribir para el futuro, ¿no? Pero para ese otro futuro, para los que vendrán, y tener como esa sensación, también como algo orgánico, no solo como de yo estoy aquí solo. Esta idea de comunidad que hablabais al principio también se trata de eso, ¿no? De escribir para los que vendrán, de escribir también para los que están, ni siquiera saben que van a escribir, ¿no? ¿Tenéis esa idea? ¿Lo habéis pensado alguna vez? O sea, pero no hablo de responsabilidad, no hablo de dejar aquí una obra que les sirva a las generaciones venideras. No me refiero a eso, sino estáis pensando en que de alguna manera estáis construyendo imaginarios distintos a los que vosotros, de los que vosotras os nutristeis en su día, y que eso no va asociado a una responsabilidad, pero vais a estar ahí. No sé si es una idea que habéis pensado. Pues claro, en mi caso realmente mentiría si dijera que sí, pero también es cierto que a mí la literatura y la escritura me ha ayudado a crear conexiones y vínculos vitales también. Es decir, la literatura, lo decía también Luna, ¿no? en un poema, ¿no? Que has leído antes, es como la diferencia entre obra y autor, no consigo concebirla. Entonces, es un ofrecerse a entrar en una red de diálogo más que de dejar un legado. Sí, pues sí, en ese sentido sí. Sí, porque es verdad que, sinceramente, aunque me parezca muy tiri, pero es verdad que he estado muy sola y la literatura me ha ayudado a pensar imaginarios que me gustaría que fueran comunes. Y me encanta que lo sean, y no necesariamente para que la otra persona tenga que compartir mi imaginario, sino también para que la otra pueda reventar. Pero desde este reventar que pueda surgir una chispa, un entendimiento, aunque sea una discusión, un debate, pero que eso sí me ayude a no tener una verdad, que yo no quiero tener verdades, no quiero que la poesía me dé verdades, yo quiero que la poesía me dé posibilidades de diálogo, pero en el momento en que yo crea que escribo un poema hablando de lo que significa ser X, creo que avisadme, decidme algo, decidme, Ángelo, porque no me interesa. Y a veces cuando llega una edad, ahora que está hablando de que somos las seniors, pero es verdad que llega una edad en la que también el mundo te exige, lo decía un poema justamente de María L. García, dice, aunque no tengas una idea, tienes que hacer como que la como que la tienes. Y es verdad, o sea, llegan los 30, los 40 y parece que no puedes entrar en contradicción y en conflicto. Entonces, yo creo que este espacio literario nos da la posibilidad de entablar una relación próspera en ese sentido. Pues yo me engancho por esto último que decías, Ángelo, porque estaba pensando que, claro, yo pienso más en la escritura como conectada con el presente, más que con el pasado o con el futuro, o sea, como en diálogo con lo que está pasando, pero lo que tiene la poesía frente a otras escrituras que también podamos trabajar o habitar, es que es un presente sin prisa, ¿no? Es un presente largo.
No es el presente de la coyuntura del ahora mismo, del entrar en respuesta a lo que está ocurriendo de modo inmediato. Y en ese sentido es un poco como, o sea, yo siempre entiendo la escritura poética como cartas, de alguna manera, pero cartas que no sabes a quién van y entonces de algún modo también siempre van a llegar tarde. Siempre van a estar desajustadas y por tanto tampoco van a querer decir exactamente lo que tú estabas diciendo. Porque tú lo estabas diciendo desde una carencia, desde una necesidad, desde un estar sola en alguna parte, y para quien lo lea a lo mejor tu pregunta concreta ya fue resuelta, pero hay otra pregunta que está pasando ahí, ¿no? Entonces para mí tiene más que ver también con la noción de ese cambio de sentido. Y esto me conecta mucho con lo que estabas diciendo. Es como lo mágico y lo maravilloso que tiene la poesía, ¿no? Que no cierra los significados, que no quiere cerrarlos, que se mantiene en el ámbito de lo que podría decir varias cosas al mismo tiempo, y precisamente por eso podrá llegar a lo mejor a otra parte y entrar en conversación. Sí, por ser muy breve, aquí entra la expectativa versus deseos, también, ¿no? Los deseos que uno tiene versus las expectativas que podría uno ponerse, ¿no? Y esto me recuerda a otra de mis facetas vitales, que es la de ser madre y la de ejercer crianza, ¿no? Entonces, yo como madre no puedo imponer cosas para el futuro de esa persona que viene y que tendrá su vida y que tendrá sus deseos y que tendrá sus propias expectativas y sus propias contradicciones, ¿no? Entonces, cuando escribo me pasa un poco lo mismo. Yo expongo cosas y luego ya que sean leídas o que sean vistas como buenamente quieran sus lectores, ¿no? Lo mismo que con el hijo, ¿no? Yo puedo proponer unas cosas, sugerir unas informaciones y unas lecturas y unas maneras de pensar, pero tengo que dar también esa libertad y tengo que ser consciente de que yo cuando crío y yo cuando escribo propongo algo, pero es bidireccional, yo no puedo imponer nada. Y por eso cada vez me lo paso mejor escribiendo, porque me he dado cuenta de que cuanto menos imponga, mejor me lo paso yo. Y muchas veces más interlocutores encuentro. Pues si os parece, acabamos con la tercera ronda de poemas y con esto habremos acabado la mesa redonda. Pues vamos allá. A veces las mujeres que admiro lloran. Lloran polen, lloran piedra, lloran plumas caídas de estornino débil y aceite quemado sobre la arena gris. Lloran porque no encuentran el hilo del buen amor, lloran porque su voz no es una columna de mármol, lloran por el peso del río. Hay mujeres que admiro y no conozco y a veces lloran. Supongo que también les arden bulbos en las entrañas y tienen en el jardín tumbas de cedro. Otras mujeres llevan el fardo prieto de 20 siglos sobre los hombros. No tienen mucho tiempo para llorar, pero a veces manantiales y pozos y olas se les caen a las manos. El charco repta lentamente, llega al mar de los charcos de antaño. Se evapora, llueve. Lustrosas espigas se hinchan en un huerto de otra parte. Diálogo entre una fresa y el Sixus. Señora, la fresa que usted se llevó a la boca, es preciso que existan dos razas, la de los amos y la de los esclavos. Esa fresa que usted no lavó, probablemente por descuido, y que ahora vierte el jugo entre sus dientes de falsa porcelana blanca, un día
Una mano extranjera la arrancó de un arbusto. No es necesario que el cuerpo del extranjero desaparezca, pero es necesario que su fuerza sea dominada, que vuelva al amo. Piense usted en los dedos negros, piense en la roña de las uñas de quien carga cestas enteras de fresas 16 horas al día por menos de lo que cuesta el racimo, sin contar el envoltorio de plástico que usted ha colocado en su cesta para que su idea de fresa se quede intacta y simétrica y real, como la que su hijo colorea mientras aprende la palabra F en preescolar, mientras su boca empieza a salivar al imaginar que se llena los labios con la pulpa ya vaciada de contexto de la mata, de la mano, de la hoja, del gesto pequeño, mecánico y negro que abastece de fruta fresca el estómago y la boca del mundo. La fresa que se metió en la boca, señora mía, es necesario que exista lo propio, aquella de una simetría perfecta, de un color rojo, igual de rojo, insisto, que el lápiz de su hijo, y lo impropio. Guardaba un bocado negro y pequeño que amargó su boca, lo limpio y lo sucio, lo rico y lo pobre, una fresa podrida que escupió en el fregadero, le está hablando a usted y solo a usted. ¿No lo ve? La gente somos seres que sorprenden. Por muy hondo que sea el pensamiento de esa enfermedad, de aquel fracaso, irrumpen el amor, el recuerdo, la risa, un segundo de luz y de tregua entre la desolación y la supervivencia. Qué asombroso. Tenemos por dentro cañerías y engranajes, neuronas, ritmos, mares de humores y la posibilidad de procrear. Y, sin embargo, no hace falta que pensemos para estar respirando. Podemos disfrutar aunque nos falte un pie y no echamos de menos a los muertos todo el tiempo. Al salir del hospital siempre reímos, aunque un informe diga que un reloj hace tic-tac en nuestro centro. Pero sabemos también hacer a los seres queridos las preguntas difíciles, espiar lo que duele, estudiarnos por dentro. Nos empeñamos en abrir fosas comunes, cajas negras, en ver el rostro de quien apretó el gatillo. Hechos para el perdón y para el consuelo, sorprendentes seres con capacidad de olvido que eligen, sin embargo, saber más. Que baje Dios. Dios tiene agujeros en sus manos, Dios sostiene la belleza donde no hay carne, pero yo no tengo agujeros en las manos, no los tengo ni belleza alguna que sostener. Do you mean by? ¿Entiendes el dolor de unas manos sin herida, de unas manos llenas de ti, de unas manos por las que nos escurre el agua, el pan o la belleza? Son manos llenas las mías. Si las doblo se hacen cuencos, si las doblo. Do you mean by? ¿O no comprendes mi tristeza al no poder imaginar unas manos con agujeros como las tuyas, al no poder imaginar un poema sin Dios y solo con aquel al que amo, pero el agua corre y llena mis palmas y yo agacho la cabeza y la baño en mis manos y la bendigo con esa agua sucia que no me traspasa, que solo empuja contra la carne la materia, mientras que a ti te atraviesa el agua por los agujeros de tu mano, ni ting min bae, la posibilidad de no tocar, la posibilidad de no tener sed, es ahí donde reside la belleza, mientras que a mí me crece el vello del sobaco, me crece el vello de la cara, me crece el vello de los dedos gordos de los pies, y el niño que fui no lo soporta, pero tú no entiendes eso porque tienes agujeros en las manos, agujeros en los pies donde sostienes toda la belleza de este mundo.
Tú no entiendes porque no escuchas, porque no escuchas, porque no escuchas, porque a ti te dedican cánticos noche y día que te dejan sordo, porque siempre habrá alguien en ese mundo, ahora en China, por ejemplo, ahora en Leche, levantando cánticos como hormigas, levantando una miga de pan hacia ti, susurrando tu nombre, invocando la belleza de tus manos perfectamente huecas y repletas de belleza, mientras mi cuerpo peludo y lleno, mi cuerpo vaciado de toda belleza, pero siempre lleno de ti, muere. Como el niño que fui, como el hombre que no soy, como el poeta que imagina escribir un poema sin Dios y solo con aquel al que amo, y muere. Y por mi parte, para terminar un poema que lleva el título de Lengua Materna, hay una cita de Adrienne Rich que dice: cuando una mujer dice la verdad, está creando la posibilidad de más verdad a su alrededor. Nos decimos, aquí estoy. Encontramos las palabras que pueden nombrar el cuerpo, la traición, el agradecimiento. Hermana, yo sí te creo, nos decimos, dime. Nos decimos, no tengas miedo, aunque sabemos que es bastante adecuado tenerlo, así que nos decimos, yo también tengo miedo, ¿cómo no lo vamos a tener? Decimos, me han violado, decimos, a mí también, decimos, a mí no, qué suerte. Somos muchas, nos decimos, y luego faltan muchas también, de las que no han llegado y las que no llegaron. Y aullamos nombres, llamando a las muertas y a las vivas por venir. Ni una menos, decimos ni una más, en un extraño lenguaje que entiende de lo oculto y de lo opuesto. Una extraña lengua materna articulamos, una lengua hecha de esperas y mentiras, de latidos, una lengua ansiosa de verdad con el hambre de los pájaros. En mitad del ruido, del silencio, en un mundo que no entiende nada, entre la violencia, en los oasis, en las prisiones y al salir de las prisiones, en el amor, en el abismo, hablamos siempre que encontramos ocasión. Y te quiero, nos decimos, y esto es completamente extraordinario, y luego, esto es completamente extraordinario, otra vez. Porque realmente esto es realmente extraordinario, que cada vez que abrimos la boca, una rama de una raíz avanza un poco para una casa, para otro mundo que ya existe. Ensoñación avec les pucis. Es más fácil imaginarse el fin del amor que el fin de los celos. Pues no. Son tus pestañas las que luego se suicidan porque jamás tu astucia descansa. Es una huelga de láminas morenas hacia abajo desprendiéndose, hacia el cristal de tu luna redonda, hacia la yema misma de la superstición. Créela. O créeme si con mi huella dactilar contra tu vello la intención es buena. Créela o confía que toda luz es pensamiento. Y eran 11 las sílabas, pero eran más las pestañas, todas empañadas, todas tercas como tú, barbilla múrice, bacteria entre mi lengua y tu prepucio, ni boba ni bobarí. Se nota que has estado leyendo a Joyce, socia. Se te nota una miquetina a la Schiller, pero a Vivien no se te nota nada, socia, ya no se te nota nada. Ahora bien, yo sé que tus pestañas se suicidan porque nunca te detienes a soplarlas. Mucho tiene el que poco desea o imagina. Qué ansiedad la de tu astucia, flor naranja, círculo inquietante, vello púbico que cae al suelo como pestañas. Dame, por favor, sinónimos para magnífico. Dime, por favor, que aún guardas fe en mi tacto. Ahora bien, ni siquiera eran gotas, solo los poros de la piel abiertos, encharcados,
¿Eso cuándo fue? Unas notas leves de sudor esparciendo grasita sobre tu nuca. Ahora bien, y luego besarte por la calle, pero eso fue ¿dónde? Y luego el carmín contra la lápida. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Amable triángulo amoroso. La tinta que leo, la tinta que escribo, la tinta que es tu nuca mojada cuando te acaricio. Rico, tan bello tú, mirándola a ella, tan bella su edad y tan complicada la nuestra. Tan bello tú al aceptar el gemido de otro sobre la cama que hiciste. Rico. ¿Escribirás otra vez sobre mi sexo? Decías, pues claro, de eso va lo mío, diré. Tú atentabas reggaetón contra las ventanas, tan bello bailar como quien ama, tan voluminosos los verbos. Besé a A, besaste a B, besé a C, besaste a D, besamos hasta la Z. Rico. ¿Existe Aldonza o acaso lesbia? La peña se fija mucho en los nombres propios, decías, pero lo importante es el sentimiento que tales nombres dibujan sobre el poema. Diguéssim, la peña es muy cotilla, dímelo tú, di que eres mi amigo, tan bello tú, tan hispano, o acaso rico, echo de menos adjetivos deliciosos, llegué a creerlo, y si luego me jalean por quererte, eso lo haces muy bien, decías, te amo bastantito, diré, como una cría, dirán, rico, precaria, pero amorosa, veneria por verdadera, oh, qué rico, me ha parecido que el lenguaje es herramienta humilde y cuando envidio a mi madre es solo porque está muerta. Me ha parecido que mi idioma no es capaz de señalar todas las cosas ni en todas las direcciones. Me ha parecido que llevo meses sin decirte que te quiero. Me ha parecido y me contengo. Quiero decirlo y me contengo. Suéltalo ya, me obligo y me contengo. Yo pienso, yo fanfarroneo, cásate conmigo. Al final soñé que me daban un premio por escribir una novela de amor español, en la que no aparecían ni humanos, ni animales, ni tan siquiera plantas. Se nota que has estado leyendo Akhmatova, Socia. La lección de la poeta rusa es fidelidad literaria, enseñanza que se estampa contra mi obsesión primera. Literatura, : conversación plural. Cada poco me asalta la ambición de pasear sobre géneros inventados. Monólogo egoísta, cuento ensayado, epístola florida, el aforismo amoroso. ¿Y todo eso es por un hombre? Se nota que no escribes sobre él, sino sobre lo que un clavel. Se nota que has desfallecido en las 1000 tumbas de un clavel. Se nota que cuando algo duele es porque otro clavel. ¿O será que toda poeta ama secretamente a un escritor macho?